Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según el horario en el que todos ustedes nos estén viendo y nos estén escuchando. Bienvenidos a En la Grada de la Afición para la Afición. Híjole, estoy ¿cómo se puede decir? Nervioso, emocionado. Estoy con un semblante de incredulidad. La verdad es de que hoy, mi estimado compañero y fino amigo Roberto Rivas, profesor, estamos de manteles largos a pesar de que hoy nos faltan dos compañeros que normalmente están con nosotros. Uno está cubriendo el béisbol. Y mi estimado Zapito sigue trabajando. Ha de estar trabajando muy duro allá donde está, porque ni siquiera ha chateado casi. Entonces, ha de estar muy duro, muy duro. Y pues déjame decirte, mi estimado profesor Roberto Rivas, no sé si quieras presento yo a la compañera. Bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches. Pues hoy nos visita una chica que la verdad es de que, híjole, decir 32 años dentro del periodismo deportivo es algo maravilloso. No por nada está propuesta para ir a recibir la medalla Humberto Gaona Silva en el estado de Coahuila, en Saltillo. Un mérito deportivo, un mérito periodístico, que no cualquiera lo puede tener, y menos siendo mujer. Llegó, y eso lo quería preguntar ahorita, llegó al deporte cuando estaba muy cerrado para las mujeres. Yo creo que, híjole, los futbolistas sobre todo veían a una periodista pues no eran muy dados de dar entrevistas, eh, hacían muchas bromas muy pesadas. Yo creo que Vero Rocha, mejor conocida como Verísima, nos va a poder platicar tantas y tantas anécdotas que tiene dentro del fútbol, dentro del deporte de la comarca lagunera. Y yo creo que es un honor para En la Grada presentar hoy aquí a Verísimo. Muy buenas noches, Verísimo. Bravo, qué bonita presentación. Gracias, muchachos, muy agradecida pues por la invitación, por la consideración a mi persona, a mi trabajo, y que me hayan invitado, y sobre todo estoy realmente pues sorprendida de la formalidad con la que hacen su trabajo, las instalaciones y cómo llevan a cabo pues el ejercicio, ¿no? De comunicarse ahora con las audiencias de redes sociales. Y pues nada, yo encantada de poder compartir con ustedes pues algo de esta trayectoria que en este 2025 estamos cumpliendo 32 años. 32 años. 32 años, ya has pasado por diferentes medios, multimedios, TV Azteca. Ha sido una vasta experiencia. Yo creo que a veces difícil, a veces fácil, pero creo que haber sido de las pioneras. Yo recuerdo a una chica, hoy retirada, Beatriz, no recuerdo cómo se llama. Elizabeth Muñoz. Beatriz Elizabeth Muñoz fue la primer mujer que se dedicó a los deportes en la comarca lagunera para el periódico de La Opinión. Sí, es correcto. Hoy vive allá por la calle Constitución, entre Victoria y Allende. Un saludo, se dedica a cuidar nuestra perritos. admiración, claro que sí. Se dedica a cuidar perritos, tiene una asociación, albergue, sí, claro una que sí. asociación. Sí. En Gómez, sí. En Gómez, sí, en Gómez. Por eso me acuerdo muy bien, una güerita muy metida. Ella sí se metía a los vestidores. Era férrea y era aguerrida, Elizabeth. Y por eso yo creo que impactaban tanto su trabajo, sus notas. Pero bueno, pues también es parte del oficio, que fue lo que empecé a entender cuando llegué. Estaba ella y estaba el profe Rosas en el siglo. Sí. Y pues eran muy educados, eran pues muy cortés, pero cuando había que ser duros, eran duros, no solamente con quienes tenían enfrente para hacer la nota,
también con los colegas, o sea, había que ganar, ahí sí había que ganar la nota, no es como ahora que ves que todos van a lo mismo y todo trae lo mismo y tú ves de una parte y de otra que todos traen lo mismo prácticamente, y en aquel entonces no, en aquel entonces sí se peleaba la nota, por eso estaban muy aguerridos. Fíjate que lo que estás diciendo me lleva a entender que obviamente hoy el mundo deportivo sí ha cambiado completamente. Sí. Hasta cómo se ve el mundo deportivo. Lo acaba de decir ahorita Vero. Antes tenías que buscar la nota. Yo recuerdo en alguna ocasión que platiqué con ella, que me llegó a platicar anécdotas de notas que ella sacaba y que le decían, no, no la saques, ¿cómo no? No, es que mejor pásasela a fulano. No, es mía, ¿por qué Es se la voy a correcto, dar? O sea, es correcto. ¿por qué le voy a entregar la nota? ¿Te tocó a ti también en esos menesteres que alguien te dijera, no la saques, mejor dásela que la saque él? Fíjate que más bien lo que pasaba con estos dos compañeros que eran de los más representativos porque eran de los medios más grandes y con los que regularmente yo me topaba los entrenamientos, era que se esperaban a que, por ejemplo, yo y mi compañero o mi compañera, de acuerdo a quien quisiera una exclusiva, agarráramos al jugador o al director técnico, y al terminar ellos se esperaban hasta la salida para agarrarlos solos, ¿no? Eso era muy común. O si ellos estaban entrevistando y tú metías la grabadora, híjole, se molestaba muchísimo porque era su nota y ese era parte del conflicto que había en aquel entonces con los reporteros. Estoy hablando de 1993, en donde pues tratabas de entender cómo era la dinámica, porque además pues los varones, los hombres podían entrar al vestidor y Elizabeth y yo obviamente pues no entrábamos y no hacíamos por entrar, pues teníamos que esperar en el pasillo de aquel viejo Corona a que salieran, que se bañaran, y en algunas ocasiones con mucha pena te decían, discúlpame, tengo prisa, tengo una salida con mi hijo, con mi esposa, y lo entendías perfecto, pero regularmente te atendían muy bien. Pero el punto aquí es, lo que comentabas es, más bien a mí me tocó en el lugar pelear al entrevistado o a la nota, porque sí había un celo que al día siguiente las entrevistas se parecieran y que agarráramos a los mismos. Era de pésimo gusto, no solamente para los editores, para los lectores. Y hoy ves al mismo jugador al terminar el partido en todas las plataformas, en todas las televisoras y en todos los periódicos. Y entonces, pues no hay diversidad. Pero no hay diversidad. eso es, bueno, buenas noches porque el ingeniero no me ha presentado. Sí te presenté, te dije Roberto Rivas. Eso, Vero, ha cambiado porque también el club lo pone de esa manera, ¿no? Antes ustedes tenían más libertad de Fíjate que yo entiendo escoger. que quieren desde hace un buen tiempo adaptar ciertas costumbres y ciertas dinámicas al fútbol europeo, ¿no? En donde tienes la sala de prensa, en donde todo está muy nice, muy bonito, pero también puedo percibir desde el ámbito periodístico que hay un cierto sesgo para poder manejar la información, quién quiero que te hable y quién no quiero que te hable. Okay, y eso es bien importante porque hoy, por eso, no tenemos una mística entre el aficionado y los jugadores, porque ustedes se deben de acordar que los jugadores desfilaban donde los invitabas y la gente podía encontrarlos para felicitarlos, pero también para recriminar que se habían portado de tal o cual manera en el entrenamiento o en el juego del domingo. Y eso era bien importante. Bueno, Vero, como ya lo comentó, 32 años. ¿No? 32. 32 años en los medios. Trabajó en TV Azteca un tiempo. TV Azteca tenía un programa en la noche, ¿no? Que era de fútbol. Ajá, nuestro fútbol. Nuestro fútbol. Y todo, no considera los martes o miércoles, no me acuerdo. Ajá. Todos los programas iba un jugador santista, ¿verdad? Eso ahorita es penado. Imposible, ¿no? Sí, sobre todo porque ellos, bueno, según me cuentan los colegas que sí tienen el interés de captar a los jugadores, les dicen, bueno, es lo que dicen ellos, yo sí quiero ir, pero yo tengo un contrato de exclusividad con el Santos Laguna que no puedo hablar con nadie que no me designe
la directiva. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, simplemente tenemos que leer, es una lectura de cómo ahora hay tanta apatía de las nuevas generaciones, de cierta parte de la afición, en donde ni siquiera los conocen. Es a lo que íbamos a llegar. Hoy en día, los jugadores no son conocidos en la calle. O sea, se los pueden encontrar, pero no los conocen. Hay jugadores que vestidos de forma formal, no piensas que es un jugador. Salvo antes que, como había tantas entrevistas y que eran muy conocidos, pues los veías en tele, los veías en el periódico y los sacabas inmediatamente en el centro comercial o en el bar de su preferencia. No estoy hablando de ti, Bozo, discúlpame. O de Dolmo, que aquí anda por aquí. O de Jarocho Pérez. O de Jarocho Pérez, o así. O sea, es que hay varios que iban a los centros, que no está mal decirlo, pues son jóvenes. Claro, Digo, claro. no está mal que lo hagan. O sea, no está mal. Todo joven tiene derecho a divertirse. Y los jugadores, pues son... En el 92 empezabas a debutar a los 20 años y estabas hasta los 32, 34 años. Entonces, es una edad muy joven en la cual pues tienes toda el ímpetu y todas las ganas de salir. ¿O no te llegó a tocar así en algún bar algún jugador? Fíjate que lo que pasa es que yo en el 93 yo tenía 17 años, entonces pues era menor de edad todavía. Pero esa es otra parte que tengo que agradecer de todos los jugadores de la directiva y de los directores técnicos de aquella época. Eran muy respetuosos, sumamente respetuosos. Sí había, como tú lo decías hace un momento, había en algunos una cierta actitud de rechazo de qué está haciendo, porque me decían niña. Yo en ese tiempo pues estaba muy niña. Me decían, ¿esa niña qué hace aquí? ¿No? Porque regularmente cuando empiezan a aparecer las mujeres en el ámbito deportivo y de fútbol, es justamente después de la primer final del 94. Entonces empiezan a aparecer en los entrenamientos pues las chicas que querían conocer justamente a los jugadores y había cierta flexibilidad, ¿no? En el interescuadra, los jueves a las 4 de la tarde o afuerita del estadio, ¿no? Ya sabías cuál era el coche de Abud, de Adomaitis, de Ramón Ramírez, ¿no? Entonces, pues ahí los esperabas y ellos accedían. Entonces, empieza más o menos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, bueno, yo no salía mucho, pero sí nos llegaban muchos reportes del bajo rendimiento de tal o cual, porque pues anduvieron en alguna de Champions en aquel fiesta. entonces. ¿Te acuerdas? De parranda y bueno, pues tú más o menos entendías por qué no habían rendido el domingo en el partido. Pero yo creo que hay que resaltar esa situación en cuanto a los jugadores que pues se les quería mucho, eran muy accesibles, eran muy flexibles y era asequible poderlos tener cerquita y robarles pues un autógrafo, sobre todo autógrafos. Era muy difícil que alguien trajera cámara o pedirle una camiseta o decirle, oye, voy a tener tal situación, te invito. Iban sin más ni más, ¿no? Entonces esa parte no la perdí mucha. Y en ese 93 que empezó Vero, si recuerdas, ingeniero, yo me acuerdo que esa es la primera temporada en que empecé a ver más mujeres en la grada. Sí. Porque antes, la 92, la 91, la 90... Era muy difícil. Sí iban mujeres, en pero Sol era era imposible. No, en Sol era imposible que fuese una mujer. No, era imposible. O sea, es más, aquel hombre que llevase una mujer a Sol... Lleva la platea. Sí, o sea, mínimo era... Yo si la llevo, préstamelo. O sea... Jodido. Sí, no. O sea, era algo muy, muy difícil. En este ámbito, lo acabas de decir, Vero, te tocó estar muy joven, muy niña, pero te tocaron varios jugadores emblema hoy. Uy, sí. Tú ves en esta directiva algunos jugadores que se puedan considerar emblemas, como lo fueron varios del 93 para acá. Antes de que te conteste, Vero, para hacer aquí un paréntesis, Vero tiene una página en Facebook, no sé si tengas otros perfiles,
que es verísimo. Verísimo. Sí. Síganla, especialmente los chavos, como tú, Johan Jared, que estás ahí en la cabina. Él se llama Johan Jared por, Sí, se llama Johan Jared. por Johan y por Jared. Ah, ¿sí? qué padre, qué chido. Muy Este, bien, muy bien. Y ella tiene un material que vale oro de las temporadas 90, 91, 92, 93, 94, de allá para acá. Entonces todos los chavos... Tengo hasta el programa del ídolo de barro. ¿Sí se acuerdan? Sí. Lo acabo de subir, Sí, no sé si de Maturano. De Maturano. Ese programa que, así como la mentada Habita Uva, que mucha gente creía que era una... ¿Personaje ficticio? Sí, o sea, No, que algo... que fue algo que no sucedió. que no sucedió. También mucha gente recordaba ese programa de Maturano y no lo creían. Exacto. Hasta que Vero lo subió el sábado, creo, no sé qué. Sí. Oiga, es que Y ahí ese está. programa de Maturano es ¿Tú el- crees que sea posible hacer algo así Claro que ahora? no, bueno, antes de que... Es que Hombre, claro que mi no. intervención era para eso. Todo lo que está subiendo Vero ahorita, las fotos, subí una foto con Ramón Ramírez hace poquito, todo lo que está subiendo ahorita, ¿tú crees que la directiva se lo permita a un periodista? en la No, actualidad? jamás. Y te voy a decir algo mucho más grave. La prensa se somete. Y eso es bien grave. Porque no veo a una prensa crítica que cuestione, que incomode, como pasó en el programa del ídolo de barro, que la verdad, pues sí se pasaron un poquito. Pero lo que quiero decir es que haya de todo. Haya prensa que le guste arropar al directivo, al jugador, porque pues por ahí a lo mejor quiero una foto, quiero una playera, pero también la prensa incómoda, y esa es la que nos hace falta ahora. Y también eso siempre lo recrimino con mucho cariño para algunos colegas en donde se someten a esa situación y nadie dice nada. Voy a platicarles algo de lo que es ídolo de barro y el por qué. Vamos a llegar a un contextito, nada más rápidamente. Sucede que el profesor Rubén Maturano, así como nos han retacado en la cara que el profe Fentanes llegó a tener tantos puntos, Que falleció hace poco el profe Maturano. sí, que falleció Sí, hace el poco, año sí, que en paz pasado, en agosto. descanse. Ujú. El profe Maturano con un equipo muy, muy limitado, un portero extranjero americano, unos defensas laguneros, recios, Pedro Muñoz, Lupe Rubio, muy duros los defensas, una media muy, pues, todavía estaba El muñeco. el muñeco, que era el fuerte en esa media. Llegó a hacer muchos puntos y fue cuando le llamó la casa del dolor ajeno al antiguo Estadio Corona. Ujú. Posteriormente llegó a tener una época mala en el club y se juntaron, muy curiosamente, porque no se juntaban, no había esa empatía como hoy, que van todos juntos a un desayuno, Es correcto. que van todos juntos y que les dicen prensa amiga, algunos, yo no lo digo, así lo dice la gente, que quede claro. Sí, porque después yo los conozco a todos. Los conozco a todos. Ok. Que salen después regañados, no estoy hablando de ti, mi compadre Moy, pero salen regañados. Entonces, juntaron en el estudio del canal... Ya era el 9, ¿no? Ya era 9. Era el 9. Ya era el Ya nuevo. era en nueve en medios. Ángel Rodríguez y Fernando. No. Calle Fernando Rodríguez y Ángel Urraza. Así es, Es en la dirección Jacarandas. No, en... Ampliación Los Ángeles. Ampliación Los Ángeles. Ampliación Los Ángeles, en la esquinita que pues era del Canal 4, pero le prestaba las Es instalaciones a correcto. Multimedio. Es correcto. Se juntaron de TV Azteca, de Multimedios, del Siglo, de La Opinión, los mejores reporteros, y muchos no sabían a qué iban. Les dijeron, vamos a hacer un programa especial. Esos dicen que muchos fueron engañados, y cuando estuvieron ahí, empezaron a hablar de las situaciones malas que tenía el profesor Rubén Maturano. Entre ellas de que un hijo mandó golpear a que un jugador, un defensa central que aquí ha estado con nosotros, que vive en Gómez Palacio, golpeó a un jugador para tener un lugar. O sea, mencionaron varias cosas malas para hacer quedar mal al profesor. Y
Y resultó como cuando llegó Camilo Milok allá a Multimedios, pues aquí resultó lo mismo. Golpear al Pato Zambrano. Cuando llegó queriendo golpear al Pato Zambrano. O cuando Jared llegó a Multimedios. O hace poco, que Jared llegó a Multimedios hace poco, pues así llegó Rubén Maturano y empezó a cuestionar a los periodistas de por qué hablaban de él sin estar él. Es correcto. Es esa, a grandes rasgos, la historia de Ídolo de Barro. ¿Y cómo puedes recuperar todo este material tú? Fíjate que en mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba fútbol. Por mi papá, Raúl Rocha Ibáñez, y por mi hermano, Raúl Rocha de Santiago. Era de ley. Y entonces yo siempre lo he dicho con mucho respeto que a mí no me gustaba el deporte, ni menos el fútbol. Es la realidad, y siempre lo he dicho con mucho respeto. Cuando entro a la universidad y se da la oportunidad de estar en el periódico Noticias, nos invitan a cubrir unas elecciones. Vamos 10 personas del ICITAC, de aquel ICITAC que ahora se convirtió en La Salle. Y entonces se portaron, la verdad, de mil amores. Licenciado Régulo Esquivel Gámez, de feliz memoria, estaba pues muy conmovido de que queríamos aprender y nos dice, ¿qué les parece si como un regalo, una retribución del trabajo que hicieron hoy en las elecciones, el próximo domingo se van al juego del Santos? Y entonces, pues unos dijimos está bien y otros no quisieron, y entonces unos sí quisimos ir. Cuando vamos al juego nos dicen, oigan, ¿y no se quieren quedar a hacer prácticas? Y entonces yo dije sí, pero porque me interesaba aprender el oficio. Entonces dijeron, ok, perfecto, hay oportunidad en deportes. Y entonces yo dije, ok, traigo yo mucho interés de aprender, pues me quedo en deportes. Y entonces ahí es en donde yo platico en mi casa y me dicen, pero es que a ti no te gustan los deportes, ni el fútbol. Les digo, no, pero sí me interesa aprender el oficio. Y es la única oportunidad. Entonces, como los perritos éramos 10, luego quedamos 8 y luego 7 y así. Entonces ya para inicios del 94, que yo solamente, quiero decir que para la final con Tecos, me tocó irla a cubrir a Guadalajara, que es cuando les comento que ya cuando ven que bueno, ya tenía un historial importante de cómo participaba en el Corona, pero cuando ven que llegan a la final, entonces todos empiezan a voltear a ver al Santos Laguna, entre ellos toda la prensa nacional, y ahí nos quedamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi hermano empezó a grabar y grabar y grabar y grabar cosas que a él le gustaban. Entonces, cuando yo veo que él hace esa acción, yo digo, ay, pues qué padre, pues yo ahora voy a grabar. Para empezar, empecé a guardar todos mis periódicos, ¿no? Que muchos se fueron en las inundaciones de La Fuente. Yo tenía mi bandera de periódicos, la tenía toda y la perdí. Pero luego que entré a Canal 9, que fue en el 96, empiezo a hacer esto que hacía mi hermano. Y entonces ya son sus cassettes con los míos. Okay. Y luego mi abuela le gustaba, era fanática de la lucha libre, incluso llegó a ir a la Arena Olímpico y ella guardaba todos los cassettes de la lucha libre. Y entonces ahí empezamos a hacer una mezcolanza, ¿no? De lo tuyo, de lo mío y de lo de todos. Y entonces ahí se empezó a quedar un montón de material de lo que nos gustaba y luego de lo que trabajábamos, ¿no? Y entonces por ahí, obviamente, mi hermano todavía en el 93 tiene entrevistas que sin batallar se llevaba a Ramón Ramírez, o sea, al estudio, ¿no? A Lupe Rubio, a Mezcua, sin mayor dificultad. Él estaba en Telecable, ¿no? Él empieza en el 90 en Canal 3 de Telecable. En Telecable. Y él entonces empieza a grabar sus participaciones. Entonces yo digo, ay, pues qué padre. Entonces cuando yo empiezo en el 96 en televisión, empiezo a guardar yo también mis participaciones. Y así es como se juntó todo. Que estamos hablando de Raúl, hermano de Vero. Cuando Jared mete su gol 100 en el Universitario, yo estaba atrás de esa portería. Y un tío en Saltillo, como a la semana, le dice a mamá, oye, este güey salió en el periódico de Saltillo, atrás de la portería donde metió Jared el gol. Dijo, guardé el periódico, pero no sé dónde está. Entonces, en una visita que yo fui a Saltillo, fuimos al periódico. Al periódico Palabra, sí, del Grupo Reforma. Ajá. Y ahí nos recibió tu hermano y nos hizo así como que un test, güey, así como que, ¿por eso son de Torreón? Sí. A ver, les voy a hacer 2, 3 preguntas. Y nos dejó recortar la foto del periódico.
y ahí la tengo yo Ay, qué padre, qué bonito. La tengo ahí en la casa y la subí a redes hace poco. Qué padre, qué bonita Pero anécdota. sí nos hizo ahí un test así como de... A ver si no unas son 2, 3, espías. 2, 3 preguntas. Perdón. Qué padre. Fíjate que a lo mejor muchos no se acuerdan de tu hermano, yo sí me acuerdo también de él, de Raúl, Del Rulas. que creo es tigre. De Cora. De Creo que es corazón. tigre. Creo que es tigre. Yo me acuerdo bien de él. Benito, esta entrada, ya lo dijiste, fue por Betty, fue la primera, fue la pionera. Ujú, ujú. Llegas y luego llegan varias mujeres. Varias mujeres empezaron a llegar, no voy a decir nombres, pero llegaron varias. ¿Cómo se da después la apertura para que la mujer empiece y tenga mayor participación? Y hay que decirlo, nosotros no tenemos problema en decirlo. Yo vi a chicas que Juan Gómez Junco de pie, no las tenía sentadas, de pie daban una nota, 2 notas, y era toda su participación. Había más participación en TV Azteca con las mujeres, porque las ponían en el estrado, en la entrevista. En tu caso, ¿cómo viste esa apertura? ¿Cómo nació para ustedes esa apertura? Pues fue por ella fue pionera. No, Mira. por eso, o sea, pero es que yo lo sé que fue ella, pero yo quiero saber Claro, ¿cómo se va dando? ¿Cómo se va dando? Porque gracias a ellas dos, que lo acabo de decir, lo acabo de mencionar, llegaron más. Sí, Llegaron más. claro. Y hoy hay muchas mujeres. Uy, Hoy hay muchas. Muchísimas. Qué bueno, porque el que cada persona tenga su propia historia y la pueda platicar, se me hace que genera una mayor enseñanza para todos, del fútbol, de béisbol, de lucha libre. O sea, se me hace muy bonito. Entonces, Claro. quisiera que ella nos comentara cómo recibió a las demás. Sí, claro. Bueno, quiero comentarles que de manera peculiar, justamente este ejercicio de la cobertura de deportes me abrió solita la oportunidad para entrar a Multimedios, luego a TV Azteca y luego a Televisa Monterrey. De manera solita, porque yo realmente quería entrar de lleno a lo que son pues las noticias. Yo decía, algo más serio. Entonces, cuando termino en noticias, un compañero del Canal 9 me lleva a la empresa Multimedios y lo primero que me dice el director es que no cree que yo cubro deportes. Me dice, porque yo creo que tú vas a ver a los jugadores. Y yo, pues sí los tengo que ver, ¿verdad? Porque pues los tengo que entrevistar. Entonces me dice, te voy a hacer una prueba. Si la pasas, te quedas. Perfecto. Entonces hago la prueba y me dice, no, pues sí le sabes. Entonces ya Fernando Prieto, que le mando un saludo y mi agradecimiento porque de verdad me ayudó mucho para poder entrar porque estaba muy animado a que yo incursionara. Y generado de esa situación, en ese momento no había una mujer en el 96 que cubriera lo que es deportes para televisión y que saliera una sección deportiva. Entonces, en ese momento yo me convierto en la primera mujer que sale en la televisión de señal abierta, conduciendo una sección deportiva, pero además reporteando deportes y fútbol. Y ya había algunas mujeres haciendo o queriendo hacer radio y prensa, pero ya estamos hablando del 96. Y sí llegaron algunas a decirme, oye, yo te veía, y oye, es que tú cómo lo haces, ¿no? De una manera muy linda, y empiezan a abrirse el espacio tratando como de decir, pues si Vero lo hace, pues yo también lo puedo hacer y lo quiero hacer. Entonces, algunas de ellas sí se acercaban conmigo y me decían de esta intención y se van presentando solitas en el estadio, pero sobre todo convenciendo mucho a los editores. Los editores eran muy, muy reacios para poder acceder a que una mujer cubriera. Y al decir, bueno, es que fulana también lo hace, y luego ya sutana, decían, bueno, está bien, o sea,
No me dejes la fuente oficial, pero vete tú también a la deportiva. Y de manera paulatina se van presentando ya las mujeres en los entrenamientos. Sobre todo, a mí me importaba mucho, porque lo empecé a ver, que había otras mujeres que iban con otras intenciones. Yo no digo si está bien o está mal, pero me importaba mucho que nos tomaran en cuenta, pero sobre todo que nos tomaran en serio, que había formalidad. Y eso me importaba muchísimo. Es que esa es la palabra que acabas de decir, es la palabra clave. Que las tomaran en serio. Porque en un mundo que hoy ha cambiado, para bien o para mal, ha cambiado, pues antes la mujer estaba más, no era para deportes, era, sí, eres periodista, pero vete a reportajes de sociales, vete a reportajes de espectáculos y probablemente en algunos momentos a la nota roja. Pudiese haber que les daban oportunidad en las políticas, en las páginas de política. Pero deporte sí estaba Muy difícil. muy difícil. Muy difícil. De hecho, en ese inter yo me acuerdo que cuando iba a cubrir el béisbol, ahí sí para que veas, sí había una muchacha, no estaba en medios, pero creo que se llamaba Rosy. Ella era fanática del béisbol y se sentaba en las gradas con este otro señor que se me va ahorita el nombre, que eran asiduos al béisbol. Yo creo que eran los únicos dos en el estadio en aquel entonces que no se llenaba. Y ella hacía las anotaciones. Ella ya era experta, pero decía, yo soy aficionada. Entonces yo me acuerdo, en el béisbol, para que veas, sí, no había ninguna mujer, les llamaba más la atención el fútbol, cuando yo iba a cubrir, por ejemplo. Hoy les llaman mucho la atención el béisbol. Hoy les llama mucho la atención y qué padre. Pero entonces, por ejemplo, ahí si estaba Rosy, yo recuerdo que estaba como aficionada haciendo las anotaciones y yo iba a hacer mi chamba y me regresaba. Ahí sí, para que veas, duró más tiempo en recibir a mujeres para cubrir. Fuiste madrina de algodoneros, ¿no? Con algodoneros fui madrina en el 99. En el 99 me invitaron y ya estaba en deportes en TV Azteca. Y ahorita que tocas el tema de TV Azteca, el programa con Robbie, el de Cancha Azteca, Ajá, a mí sí. se me hacía muy dinámico, se me hacía así como el de Rebeca de Alba y César Costa, el de, el de mañana matutino. el de Un Nuevo Día, El nuevo día matutino. pero de deportes. Ok. Y se iban caracterizados, o sea, se iban con el patrocinio completo claro, de con Navarro nuestra Sport, casaca, ¿no? y nuestra playera, claro que sí. A mí se me hacía tan fresco el programa, se me hacía tan dinámico que yo decía, pues se ven tan cómodos que no planean nada, pero sí hay una planeación. Claro, sí. ¿Qué nos puedes comentar de esa? Fíjate ese que tiempo? ahí te va. Justamente yo ya estaba en Canal 9. Yo nunca dejé de cubrir deportes, pero mi plaza era de locutora en Canal 9, porque yo les decía que ya quería una oportunidad de noticieros. Me decían, sí, pero no dejes de cubrir deportes. Y de hecho ahí están las acreditaciones, ¿verdad? Entonces, yo ya, como que yo sentía que me estaba acomodando en noticieros cuando Roberto me habla justamente para que me vaya otra vez a deportes. Y entonces él es el de la idea original y él es el que hacía pues la estructura de todo el programa y de cómo nos repartía, ¿no? Y cuando yo llego, ya habían estado otras mujeres y ya cuando yo llego ya no había mujeres en Azteca, pero él era el que realmente era la cabeza del programa y él es el que me jala otra vez y regrésate a deportes. De hecho, cuando voy a Monterrey, me voy con un casting de TV Azteca Noreste para noticieros. Pero cuando llego, me dicen, ay, fíjate que espéranos tantito, y mañana, y el lunes. Yo les decía, denme chance aunque sea de practicar, porque yo ya hice mi viaje, yo ya di las gracias allá. Entonces, yo veo que pues no avanza. Entonces un muy buen amigo, Daniel Elías, me dice, ¿sabes qué? Porque él decía que me quería regresar a Torreón. Me dice, no, tú ya estás aquí y tú vas a encontrar aquí trabajo. Te voy a presentar a una persona, pero es de deportes. Y ya, de deportes. Entonces dije, no se va a hacer, porque en aquel entonces, estoy hablando de 2001, la exigencia del oficio del reportero en Monterrey y en Torreón era abismal. Sí. Abismal. Entonces,
pues me entrevisto con Héctor Bencomo, a quien le mando un saludo. Me decía, eso sí es muy especial, es un tipo, o sea, así como que mal encarado, y es muy especial a la hora del trabajo, tiene a 2 chicas, vamos a ver si funciona, y pues un tipazo, la verdad se portó muy bien, sí, es muy exigente, era de pocas palabras, y me dijo, de estas 2 chicas, una ya no me es útil porque va a los juegos y a los entrenamientos a ver a los jugadores. Y a mí eso no me sirve, yo lo que quiero es que trabajen. Entonces, si tú no vas a eso, ¿verdad? Y yo decía, pues no. Ok, perfecto. Entonces, él es el que me abre la puerta para que me quede en Televisa Monterrey en Deportes. Y a las 2 semanas, en noticieros, estaba Susana Pimentel, la que produjo primero Noticias con Carlos Loret de Mola. Me mandan llamar y me dicen, oye, ¿que también conduces noticieros? Y yo, pues sí, de hecho yo llegué aquí pidiendo una oportunidad para eso. Ah, pues te quedas el fin de semana. Y le dije, pero es que yo no le puedo decir a Héctor Bencomo que dejo deportes. Pues tú decide. Entonces yo le dije, ¿y qué les parece si hago deportes de lunes a viernes y sábado y domingo hago las noticias de Televisa Monterrey? Pero no vas a tener un día de descanso. Yo decía, pues no importa, yo lo que quiero es, volvemos a lo mismo, es tomar el oficio porque allá era una cosa muy distinta a cómo se trabajaba. Y entonces fui muy feliz en el 2001, allá. Pero fue el año del campeonato. ¿Acá? Sí. Uy, bueno, cómo me llovió en Sí, Monterrey. a mí me tocó lo mismo. Sí, yo trabajaba en Monterrey. Era ese año. la de la discordia, porque me decían, su pueblecillo y que quién sabe qué. Y yo, pues mi pueblo se fregó. Pero fíjate, la vida siempre te da revanchas y Claro. te pone en tu lugar. ¿Eres la encargada del telediario el sábado? Los sábados y domingos. ¿Sábados y domingos a qué hora? Fíjate que ahorita hay una pequeña pausa porque estamos, en la empresa están renovando la parrilla, pero eran los sábados y domingos de 8 a 9. De hecho, cuando regreso a Torreón en el 2015, porque tengo como 3 idas a Monterrey, iniciamos el proyecto de sábados y domingos, justamente. Y luego también se hace una pausa y luego me fui a Durango y luego ahora retomamos a lo de fin de semana, que son sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Ahí la pueden ver. ¿Sí? Sábados y domingos, 8 de la mañana, verísimo. Sí. No, en Multimedios. Multimedios. A ver si le puedes leer tú, ahorita tocamos. Yo no dije dónde. Ahorita tocamos el tema de No Verísimo. dije, verísimo dije, nada más. Léelos tú porque aquí como que se me perdieron. Veo, es que a mí también se me van, mi teléfono es muy fácil. José Alberto Alonso, saludos hasta Nuevo Laredo. Saludos. ¿Vieron a un exjugador del Santos en la Chula? Ah, qué caray. No lo vi. ¿Un exjugador? No, un jugador. A un jugador. No vieron a un exjugador, dice aquí. Bueno, aquí tengo unos de yo, ingeniero. Dice Luis Ángel Álvarez, saludos, Verónica Rocha, excelente periodista. Gracias. Martín Tintín, profe, Johan Jared no es de la colonia de Las Fuentes. Johan, ¿eres de allá? No, creo que es de Matamoros. Martín Tintín, que está en Querétaro, dice, está muy cool el perfil de Facebook. Joyas de fotografías que sube. Ay, qué amable, muchas gracias. Javier Canales, saludos cordiales para la licenciada Verónica del Carmen Rocha de Santiago. Es el nombre completo, no lo quise decir. Excelente programa y saludos a todo el equipo de trabajo de este importante programa de interés. Nada más faltó que pusieran mi para todos edad. los santistas. Qué bueno, sí sabe la gente ya cuántos años. Sí, pues ya dijiste que en el 93 tenía 17, entonces de ahí la gente va. La gente lo va a saber. Ya asumo, muy bien. Dice José Alberto Alonso, Bencomo de la página Gitazo de Monterrey. Es correcto, el mero. Y le mando mi agradecimiento porque de verdad es un tipazo que te impone y que le encanta el béisbol, pero tengo muy bonitos recuerdos, sobre todo porque me dio la oportunidad de quedarme. Difunto, era su palabra. Cuando no le gustaban tus notas, decían, eres una difuntilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahí te tenías que enderezar para pulirte en la siguiente nota. Y Vero, ¿cómo surge la idea, cómo te surge la idea de hacer el perfil de Verísimo que se ha vuelto, y por eso le invitamos ahorita, ingeniero, antes de que se haga más viral y más famosa? Sí, porque no nos va a... A rato que cobren euros. Exactamente.
¿Cómo se te ocurrió esta idea? Fíjate que, ay, es que soy bien ñoña. Fíjate que, así como me ven con los cassettes, guardo muchas cosas. Digo, de las que no se pudo llevar las inundaciones de la fuente, las otras las tengo yo. Entonces, pues tengo playeras, tengo mis acreditaciones. Es más, fíjate, cosa curiosa, las fotografías que estoy subiendo, ahí les va. A mí no me gustaba tomarme fotos. Para mí era de pésimo gusto. Incluso en aquel entonces era muy raro, que un reportero le dijera a un jugador, regálame. Sucedía, pero no era lo común. Incluso ir a los entrenamientos ya a trabajar así, jamás. Entonces, Pascual Martínez Pama, el fotógrafo de Noticias, él me empieza a tomar fotos. Entonces, de repente, no sé si ven que tengo una expresión así medio rara. Porque le decía, Pama, no me tome fotos. Yo no quiero salir con los... Es que usted no sabe, cuando esté más grande, usted va a ver sus fotografías y van a ser muy bonitas. Y yo no quiero. Entonces, todas esas fotos son gracias a Pama, que en paz descanse, que se aferró a que me tomaba las fotos y me tomaba las fotos. Y luego, con la gente con la que me ven posando, en este caso, Ramón Ramírez y Siboldi, es así, para que vean. Es así. Sí, esas fotos sí se te ve contenta, ¿eh? No es que Es así, pero era una niña. Y aparte Ramón Ramírez en ese momento era el ídolo nacional. Sí. Estaba muy guapo. Aparte era muy serio, eso sí, muy serio, muy educado. Es que la mayoría de esa camada, yo no te puedo decir un jugador grosero, descortés. El único que en un momento determinado sí me agarró cortita y me dijo, ¿qué hace usted aquí? Fue don Pedro, pero fue porque ese día, yo recuerdo muy bien. Pedro García Barros, porque, bueno, ustedes se deben de acordar que Juan Gómez Junco, a quien le mando un saludo y todas mis oraciones, marcaba la agenda. Y sí, como les pegara o les sobara ese de los jugadores, te los ibas a chutar por la tarde. Y entonces ese día le había pegado fuerte a don Pedro García Barros. Yo me acuerdo que hubo entrenamiento en las instalaciones de San Isidro, en las nuevas, las que estaban allá hasta la Reconchinchina, que no había nada. Entonces yo me acuerdo que termina el entrenamiento y lo veo y voy hacia él y él me empieza a ver y se queda parado y lo primero que me dice, ¿qué hace usted aquí, niña? Así, ¿qué hace usted aquí? Digo, pues que estoy trabajando. Usted no se imagina ni lo que está haciendo. Entonces como que empezó a desahogarse y yo nada más lo miraba y esperaba que pues se desahogara y me decía, es que yo tengo una niña como usted y no es posible que usted esté entre hombres trabajando, porque era chileno. Pues yo lo dejé que se desahogara. Digo, no, pues es que estoy estudiando y pues la oportunidad que me dan. Está bien. Entrevísteme, ¿qué quieres saber? Entonces primero como que vació todo el enojo que traía por la participación que había visto de Juan en la tarde, y yo creo que es la única, pero fue muy educado y fue como un ejemplo de que muchos no encontraban razón, porque nada más éramos Elizabeth y yo. Estoy hablando del 94. Sí, ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo que me comentó ella que ella había descubierto que se iban a ir a La Serena. Ahí en Chile. Y que nadie lo sabía. Es correcto. Y que ella fue la que lo descubrió y que a ella se le dijeron, no digas. Sí, ¿por qué no? Pues si lo acabo de descubrir. Es correcto. Eso me acuerdo de esa situación. Sí, era mucho su estilo. Incluso los jugadores le tenían un respeto, pero en torno a que era aguda, era incisiva, y bueno, era el periodismo que gustaba realmente y que te tenías que distinguir del otro porque te estaba pisando los talones. De ese periodismo, híjole, es que de ese periodismo, es que como todos están mediosos, híjole, de ese periodismo que lo acabamos de decir, duro, ríspido, de que yo quiero ser mejor que tú y te lo voy a demostrar, al periodismo que ves hoy. Sí hay... Abismal. Es una diferencia. caricatura lo que tenemos ahora, con todo el respeto que me merecen todos los compañeros, insisto, porque tú estás en el Facebook y tú ves, es obvio, me van a decir, pues es que es obvio, porque la directiva te saca, por ejemplo,
al profe Rodríguez Vilches, porque es el que da la nota y es el que te saca la directiva. Perfecto. Y desde ahí ya vamos con un sesgo. Pero además, el trato periodístico que le dan los chavos que están presentes, haz de cuenta, es un boletín. Yo veo lo mismo y escucho el mismo en radio, en televisión y en prensa. Pero será porque la gente Por eso ustedes son nuestra salvación, muchachos. Ustedes son nuestra salvación. De veras, todos los proyectos de aficionados a mí me parecen fantásticos y maravillosos, pero sí tiene que llegar en un momento su ingrediente de incomodidad y críticos. Está bien que se emocionen y que traigan sus playeras y que se abracen con el jugador, pero también necesitan meterle la crítica porque pues la situación no da para más. Sí, somos críticos aquí. Yo creo que a lo mejor no has visto en unos programas, pero tu servidor de repente dicen, ahí lo dicen, de repente dicen, es que el viejito se exalta, se enoja. Y nosotros creemos que el club no ve estos programas, pero sí los ven porque, por ejemplo, yo tengo conocidos que trabajan en el club. Arturo No, tiene... no los ven porque si no, no los dejarían entrar al estadio. Somos abonados y siempre lo hemos dicho y la verdad es de que una de las cosas que a ellos les molesta, porque sí les molesta y nos lo dicen, es, hablaste de esto y nosotros realmente les hemos dicho. A ver, por ejemplo, díganme, ¿en cuántos medios de comunicación vieron ustedes la nota de que pararon la captura del señor Irarrágorri? En medios de comunicación, ninguno. ¿Por? Entonces, por supuesto que es un tema muy sensible y delicado, pero ¿tenemos derecho a la información? Sí. Tenemos derecho a la información y además es una información, creo, favorable para la directiva y para el personaje de que por lo menos está ahorita tranquilo en ese aspecto. Sí, una de las cosas que es de nuestro programa, y siempre lo hemos dicho, somos aficionados, que nos gusta platicar. Venimos con las camisas del equipo, porque yo siempre lo he dicho, y cada vez que me preguntan, siempre lo voy a decir, yo vengo por unos colores, no por el equipo. A mí me enseñaron desde 1983 a respetar dos colores, el blanco y el verde. Y esa mística. Entonces, yo soy, esté o no esté Irarrágorri, que se crea el dueño desde el 2007, cuando llegó en el 2013 con el equipo, que él diga que lo anterior no existió. Sí existió porque son las bases. Hablar del Santos Inc., es correcto. Hablar del Santos de Necochea, hablar del Santos de la Modelo, esa es la historia completa y verídica de nuestro club. No es la que nos quieren decir. Es correcto. De una fecha para acá. Fíjate que esa parte la he palpado y la he visto y me parece que dejarías pues mucho o manca nuestra historia, porque en general la chaviza cree que el Santos es del siglo, de este nuevo siglo, o sea, del 2001 para acá. No, espérense, muchachos, o sea, tuvo su historia y tiene su sello, la nueva directiva con todas sus situaciones, pero el Santos Laguna es de finales del siglo pasado, con todas estas circunstancias que hemos comentado, y por eso ahora, y yo también lo comento, es no merecemos menos. Necesitamos exigir a la directiva situaciones acordes al esfuerzo de una región, a la par de un equipo que nos dio, no solamente nos dio satisfacciones, nos dio identidad como región. Entonces, ahí es en donde todos desde nuestra trinchera podemos hacer nuestra labor. Eso es lo que yo creo. Y ahorita que hablas de hacer tu labor y de pelear y todo esto, ¿cómo fue para ti meterte ahí entre todos los periodistas, entre todos los fotógrafos, después de la final del 96 y tener entrevistas? Fíjate que es que siempre fui muy, muy cautelosa por el tema el respeto primero con mis compañeros y el respeto con los jugadores. Entonces, sí había compañeros que hasta daban el codazo, ¿no? Por pelearte o decir, yo voy con fulanito y con sutanito no. En ese aspecto siempre fui
y creo que sigo siendo muy educada y muy precavida. Porque digo, a final de cuentas, pues yo vengo a hacer mi trabajo y tratas de buscar la nota. Por ejemplo, en el 96, yo recuerdo, y ahí se ve en el video de Azteca, que andamos como locos porque no sabíamos con quién correr, ¿no? Con los jugadores. Pero a final de cuentas, yo pensé, dije, es que cualquier entrevista que yo me lleve de los que participaron va a ser una joya. Y de las que pude rescatar, y ya la compartí hace poquito, fue la de Nicolás Ramírez con su mamá. Con su mamá. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque algunos estaban con Tena, otros estaban con Borgetti, y estaba acá muy separado, por ejemplo, Nicolás. Dije, pues yo me quedo con Nicolás. Entonces, esa parte siempre la traté de manejar para no caer en la rivalidad con mis compañeros o en el fastidio con los jugadores, ¿verdad? Que luego nada más te ajenas, digo, te fijas nada más con uno. Y ahorita que comentaste que en el 94 ya el periodismo nacional puso los ojos en el Santos Laguna. Le decían Santos de Torreón. Santos de Torreón. Era una de explicarles, está Santos en Torreón, de Torreón Laguna. porque decían, allá en Gómez Palacio, sí, pero está aquí. O sea, entonces le explicábamos que éramos una región y como que decían, chis, pero ¿cómo? O sea, no, aquí está Gómez Palacio, pero somos una región. Y que venían, por ejemplo, Andrés Marín, que en paz descanse, que tenía también esa fama de amedrentar a los compañeros periodistas de que si me ganas la entrevista con fulano de tal, va a pasar esto. Sí. ¿Sí sucedía eso? ¿Sí había una línea así como que mira, te voy a ser llevan sincera. mano ellos? Sí, te voy a ser sincera. En esa parte, sí había una situación de distingo, sobre todo las televisoras, ¿no? Pues empezaban a llegar y eran estrellas. O sea, ellos no se mezclaban contigo. Un saludo, un decirte, oye, eres de aquí, oye, pero para nada. Había periodistas de México que sí accedían y conocía a varios, por ejemplo, ¿no? Pero los de la televisora, en este caso de Canal 13 y de Televisa, tenían súper restringido como que estar muy cerca, cruzar palabra, un saludo, pero para nada, para nada. Incluso fíjate que tuve la gran fortuna de conocer, yo creo que sí lo llegaron a conocer, por supuesto, porque ustedes son unos eruditos en los deportes, sobre todo en el periódico El Esto, ¿se acuerdan? Que decían que era la Biblia de los deportes. Me tocó conocer al señor Ignacio Matus. Sí, cómo no. Todo un personaje el señor. Tuve la fortuna de tenerlo en la redacción de Noticias. Y fíjense, una cosa muy peculiar ahorita que dicen de los de México, me decían cómo trabajaba y yo no lo creía. Él trabajaba sin pluma y sin libreta. Él se ponía a ver el partido, veía las acciones, la acción que le parece importante, volteaba y veía el minuto y se acababa. Se iba a la redacción, no le gustaban las computadoras, él pedía una máquina de escribir porque en aquel entonces ya había computadoras, ya había que acoplarte a las computadoras, hacía su nota solamente de todo lo que recopilaba mentalmente, minuto a minuto. Era una cosa extraordinaria la brillantez que tenía don Ignacio Matus. Aquí tenemos dos comentarios porque ya nos vamos a ir. Ya nos vamos, Jared. ¿Cómo? ¿Si acabamos de llegar? Jared ya está sacando una pistola. Ok. Dice Queenie Ramírez, que no sé si lo conozcas a Queenie, él es como el Azcárraga de aquí. ¡Feliz cumpleaños, Queenie! TV, que hoy cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Queenie! Dice que ya se quede Vero. Entonces, ahorita te van a buscar de RH, Vero. Perfecto. Excelente. Y César Paniagua dice, felicidades a Verónica Rocha, qué buen material sube en su página de Facebook. Qué amable, muchas vale gracias. Oro y qué guapa está. Ay, muchas gracias, muy amable. ¿Qué se toma? Fíjese que tengo mucho material, pero en cada cassette, ¿ustedes se acordarán del VHS? Sí, que había la oportunidad de grabar 2, 4 o 6 horas. La mayoría es de 6. Pero hay que ponerse, o sea, no puedo brincar, tengo que irme
paso con Barcito porque luego, ay, aquí salió este. Entonces, de repente lo checo y de lo que voy viendo, voy bajando y voy compartiendo. Pero sí, si Dios me presta vida y salud, yo les voy a seguir compartiendo todo lo que tengo. Bueno, está pendiente el programa completo de El Ídolo de Barro. Ok, muy bien. Ese va a estar con ganas. Ese hay que esperarlo porque la verdad... Deberíamos hacer un evento de pago por evento para ese programa. Ándale, perfecto, y muy bien. yo sé que sacamos un billete. Queenie, aquí mero. Ingeniero, ya que cierres. Ya. ¿Quién dijo? Yo no he Ya, visto. Johan. Johan, Uy, ¿ya firmes. estás diciendo? Firmes. Ya. Ni me volteé a ver. No quiere que Bueno. Vero lo vea que está diciendo que Es ya. que no No quiere. te preocupes. Antes de irnos, Vero, Estoy acostumbrada. tus últimas palabras del Ay, programa, por que favor. Muchas gracias. No, al muchas contrario, gracias. la agradecida soy yo. Fue un gusto y un placer porque me emociona mucho. Fíjese, y eso que no me gustaba el deporte y el fútbol, les voy a decir una cosa. Que así como yo, hay muchas historias en la región de cómo crecimos de manera personal y profesional a la par de un equipo de primera división. El Tigre Mendoza. El Tigre Mendoza. El Tigre. Entonces, eso me parece bonito, es decir, que hay quien le fue bien en los lonches, porque vendió Cepallo. lonches en torno a un evento futbolístico y que luego el de las playeras, el que tú De me la digas. reventa. Por Sí, ejemplo. los semilleros, Exacto, Don Marín. Don Marín, que a quien le ahí anda mandamos bien, un saludo. todavía Fíjense, vive. fíjense, cómo me acuerdo de él, y yo en aquel entonces, yo no había probado la cerveza, y lo tengo presente aquí cuando llegábamos a colocarnos en plateas, y era una figura porque se escuchaba su voz como a 100 metros a la redonda, Sí, tenía un ¿las vas a vozarrón. querer o las tiro? O las tiro, jóvenes, y ahí Sí. estaba con sus... Ay, Sí, muy Don lindo, Marín. muchas gracias, muy No, amable. por nada, gracias a ti Gracias. por estar aquí. Y pues el Santos es una lágrima. El jueves juega contra En el torneo... Colorado, contra Colorado, en Denver. En Denver. en Denver. Juega. Sí, el Choco está lesionado. La vieja confiable de que me lesiono porque no juego. Entonces, sí, pero bueno. No, Ingeniero, pues es que siempre que viene alguien al programa nos van a faltar tiempo, nos va a faltar horas para platicar y desmenuzar todo lo que ellos tienen en su memoria, en su cassette de vida. Yo estoy muy agradecido porque con estas cápsulas que nos están regalando, híjole, recordar es volver a vivir. Y yo sí quiero decirles que estas recordanzas, estas remembranzas me hacen a mí saber y sentir que el Santos es algo icónico para la comarca lagunera. Salud. Y que ese Santos que hoy parece que se empieza a morir y que de repente con la salida ya, digo la salida porque ya va a poder venir el presidente real, el dueño, esperemos que ponga y apriete algo donde va a apretar, porque si no, el Santos nos va a pasar como con Ahumada, no saber qué pasó. Agradecido. Al Berito, contrario. muchas gracias por venir. Espero que La no sea ni agradecida la soy primera yo. ni la última vez. se la repita. primera sí fue. Vamos a la hacer una primera. segunda parte. Por favor. Y Para es más, que- si hay chance, traigo material y no sé si hay oportunidad Sí, para sí, ir sí, comentando sí hay, lo que sí hay. Pero, ¿Sí hay, Jonah? muy bien, perfecto. Para que dentro de ese material que traiga Vero, se traiga cuando entrevistó a unos brasileños que no hablaban español y que ¡Ay, Vero qué no hablaba risa! portugués y que al final ni se quedaron los güeyes a jugar en Santos. Bueno, pues ya lo saben, próximamente nos va a traer algo de material para que usted esté al pendiente. Usted ya sabe que todas nuestras redes, nos puede ver, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y como queda grabado, por eso siempre decimos tarde, noche, mañana, a la hora que usted nos vea, agradecidos de que nos vea. Esto fue En la Grada de la Afición para la Afición. Que pase usted. Muy buenas noches. ¡Bravo!